Henry Cucalón, a quien agradecemos por atender esta invitación. Estimado ministro, gracias por estar en este estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. El gusto es mío. Muchas gracias, muy buenos días con todos los oyentes. Lo hemos invitado, señor ministro, para informar al país respecto del momento de transición que prácticamente se inició con la visita del presidente electo Daniel Noboa Asín con el presidente saliente, el señor Guillermo Lasso Mendoza, con los equipos de trabajo correspondientes. Nos cuenta un poquito de detalles de esa primera cita con los dos mandatarios, mi querido ministro, cómo se desarrolló y cuáles son los temas y argumentos en esta transición, por favor. Se desarrolló en un ambiente de cordialidad cívica, lo cual habla bien del momento democrático que vive el país. Recordemos que esta es una etapa importantísima que se ha cumplido con relación a unas elecciones anticipadas, producto de la disolución de la Asamblea Nacional. Y se han venido cumpliendo a rajatabla todas las etapas, democráticamente hablando, que incluyen que el domingo exista un presidente electo. Es decir, al final de cuentas, ante una crisis política, la solución fue política democrática y constitucional. Los dos presidentes, el funciones, el electo, conversaron de forma privada de diversos temas que tienen que ver, entre otras cosas, con seguridad, y después hubo una reunión con equipos de trabajo. Nosotros lo que planteamos es que tenemos la información lista para ser entregada, tanto de forma documental como también explicaciones de formas presenciales, para que sea un trabajo lo más amplio posible, y así el presidente electo y su equipo puedan tener los mayores elementos que permitan, desde el primer día, desde el primer minuto, la toma de las decisiones que consideren pertinentes. Estamos a la espera de que el presidente electo designe o vaya nominando, si se cabe la palabra, a las distintas personas que van a estar en las carteras de Estado para poder hacer estas reuniones interpartes, si se cabe la palabra, para que la información pueda fluir. Ahora, señor ministro, esta transición o la entrega de información debe hacerse por carteras de Estado o por frentes o sectores económicos, sociales, etcétera. Eso es, y básicamente coincide con las carteras. El día martes estuvo, por ejemplo, el ministro de Economía, quien hizo una explicación conceptual, general, el canciller, el secretario de la Administración Pública, quien le habla, el secretario de la Administración Pública, quien le habla a cada una de distintas carteras, y cuando hay algo específico, que sin duda lo habrá que tener reuniones con las distintas carteras de Estado, lo que tiene que ver con obras públicas, por poner un ejemplo, y lo importante es que hay una relación franca, fluida, lo cual refleja que este periodo de transición se va a llevar de manera ordenada y fundamentalmente responsable. Señor ministro, el presidente entrante ha solicitado una reunión urgente del COSEP, del Consejo de Seguridad Pública. ¿Cómo debe llevarse esta reunión, ministro? Esa fue una iniciativa de nosotros. La veníamos pensando hace algún tiempo, el presidente la planteó el presidente Lasso, y el presidente electo Noboa la acogió de muy buena manera, como debe de ser, y en los próximos días se hará la convocatoria a iniciativa de nosotros para que haya un Consejo de Seguridad Pública del Estado, un COSEP, que va más allá de los gabinetes de seguridad del gobierno. Recordemos que ese COSEP lo integran el presidente de la Corte Nacional, la Fiscalía, Judicatura, Defensoría, entre otros, todo el alto mando militar, los servicios de inteligencia. De hecho, yo soy parte de ese consejo. Las reuniones tienen carácter de reservadas. Es muy importante porque el presidente Noboa debe tener mucha información, saber la cruda realidad de cómo se encuentra el crimen organizado en el país, los grupos delincuenciales organizados, los carteles del narcotráfico, y cuáles son las acciones, programas, adquisiciones, todo lo que está haciendo Fuerzas Armadas para tener esta política de Estado y de poder enfrentarlos de mejor manera. La cruda realidad, señor ministro, como usted lo califica, es de un combate eficaz. De su boca la palabra narcotráfico. No sé si se ha fijado ese pequeño detalle, ¿no? Entonces tratan de minimizar exactamente, y pensando que es una guerra. Una guerra que le declaró el crimen organizado, que explotó, tiene que ver mucho con el tema del narcotráfico, tiene que ver también con la actitud que tuvo el gobierno de enfrentar y pelear. Es el gobierno que más droga ha incautado en la historia del país,
más de 510 toneladas en 2 años. Ya habrá el momento de averiguar cuánto se incautaba antes por año, por citar un ejemplo. Y eso es una reacción. ¿Y por qué? Porque estos GDOs, estos grupos delincuenciales organizados, lo que han querido, y esperemos que no pase jamás, han querido tener al Estado de rehén. Eso es lo que han querido. Tener a su merced. Hay problemas, señores, pero el Estado no está de rehén del crimen organizado, ¿no? Esa es una pequeña diferencia. Problemas hay, claro que hay problemas. Una institucionalidad débil que le ha jugado al Pepo justamente a ellos, porque es lo que ellos han querido. El crimen organizado quiere encontrar un Estado desorganizado, pero sin duda alguna, todos los problemas que han existido, los atrasos, el tema de la justicia, el gobierno que atrapa delincuentes, cabecillas de estos grupos, y les dan habeas corpus, los sueltan, etcétera. Pero había una actitud, había una decisión, ha habido un cambio de eje, de visión y de misión de las Fuerzas Armadas. Todo eso tiene una lógica. Recordemos que nosotros fuimos los que planteamos a la Asamblea Nacional, y es uno de los temas que le pusimos sobre el tapete al presidente electo, para que todos trabajemos en conjunto, toda la sociedad, que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad interna sin necesidad de estado de excepción. Ese es un nuevo rol absoluto que merece un cambio constitucional que va a terminar en un referéndum, ¿no? Eso pasa por el Congreso Nacional, por la Asamblea, y debe pasar por el... Ojalá que la politiquería, y por no decirle no o sí a quien convoca, cuidado, perdemos otra oportunidad de sumar elementos, porque no hay una salida fácil para poder enfrentar de mejor manera a estos carteles del crimen organizado. Ministro, pero no hay que desconocer también que para equipar a la policía se han tenido tropiezos en la adquisición de equipamiento para la institución policial, señor ministro. Sí, ha habido tropiezos, ha habido demoras, pero finalmente las cosas se han conseguido. Lo que pasa es que todos se quería... Antes no había... quiere que en el primer año pase absolutamente todo. Aquí hay una situación sui generis. Estamos entre el cumplimiento del segundo año, la mitad del gobierno, hacia el tercero, donde normalmente cuando uno es racional, y antes que el WhatsApp se apodere de la mente de algunos, era donde sale todo, las adquisiciones, las obras públicas, porque en los primeros 6 meses no se hacen. Hay que ser, yo soy responsable en eso, algo de experiencia tengo en el sector público. Entonces, por ejemplo, aparte de las muchas adquisiciones de Fuerzas Armadas que están debidamente equipadas, en el tema de la policía, ya está el tema de los vehículos, chalecos antibalas, el tema de los cascos, armamento, en toda una entrega progresiva que en esta gran adquisición que se hizo termina en el mes de diciembre. Lo que pasa es que coincide que por motivo de la crisis política también es el cese anticipado de las funciones del gobierno. Pero lo importante, eso cuando nosotros nos vayamos, pregúntele a todos los altos mandos militares, ¿quién fortaleció a Fuerzas Armadas? Fíjense lo que anunció ayer el ministro de Defensa, la adquisición de 2 aviones caza, por poner un ejemplo, la renovación de toda la flota militar. Aquí esto estaba en soletas. Ya habrá momento de analizar qué es lo que pasó, por qué se desinstitucionalizó la Fuerza Armada a lo largo del tiempo, por qué no se la financió, por qué no hubo equipamiento, si fue deliberado, si fue un tema conceptual, qué fue lo que pasó. Pero este gobierno ha pasado exactamente lo contrario. Recordemos el memorándum de entendimiento que firmó el ministro de Defensa en julio con Estados Unidos para cooperación en materia militar. Todas las Fuerzas Armadas, a mí me consta, el ejército ecuatoriano, todos con fusiles nuevos. Señores, ha habido mucha inversión, sino que habrá que esperar un poquito que las aguas lleguen a su momento, calmen un poco de la pasión política para que puedan observar los hechos de lo que se ha venido haciendo y que, gracias a Dios, termina siendo un tema de Estado, de beneficio de los ciudadanos a mediano a largo plazo. Pero, señor ministro, no solamente sería equipar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sino, según ciertos analistas, es también ocupar espacios del Estado en salud, en educación, para que los ciudadanos no sean presas fáciles también del crimen organizado, doctor. Totalmente de acuerdo, eso es un tema conjunto, pues no es un chasquido de dedo, pues, ¿no? Por ejemplo, hoy día el presidente de la República se encuentra en la hermana provincia de Manabí, haciendo entregas de parte del gran paquete de las 172 o 176 ambulancias que compró el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que comprendo, había una narrativa que dice que aquí no ha pasado nada.
Entonces, no sé si usted ha escuchado, ¿no? Ni una sola obra, creo que decían por ahí unos caudillos de poco fuste. Mañana el presidente entrega 300 viviendas gratuitas en Naranjito. No, Estado fallido no. Estado fallido es otra cosa, Ahora, definiciones conceptuales políticas. Le cito una declaración pública que hizo el ex canciller Juan Carlos Holguín en un medio de comunicación colega. Él dice que el gobierno de Lazo fracasó. Y sí leyó que después rectificó en el mismo Diario Expreso. Se acabó el diálogo. En Radio Notimundo. En Notimundo, eso fue el día viernes, y el día martes o el lunes en el Expreso dijo exactamente lo contrario y pidió disculpas. Ahora, señor ministro, este proceso de transición... Se puso de politólogo y salió trasquilado, pero en todo caso le recomiendo que lea el Expreso, donde él en una columna dice, parafraseando al expresidente Osvaldo Hurtado, que las palabras fueron más allá de los conceptos. Pero tampoco podemos calificarlo de exitoso, ¿o sí? Es que ese es el problema. No hay que ser extremista. ¿Ya? Errores se han cometido muchísimos. Yo lo he venido a decir aquí a estos micrófonos, pero aquí como vivimos en el absolutismo total, esto es perfecto, ¿me explico? O es la nada. No, y las cosas no son así. Esta transición tiene que ser transparente, como usted mismo lo ha mencionado, pero también tendrá que ser documentada, ¿no? Porque por supuesto. Hemos tenido grandes sorpresas, que los procesos de transición han sido muy diplomáticos, protocolarios, la foto, ¿no? Y pero esto es, han dicho, el país no ha sido como nos prometieron. Porque así es la política, así también es el populismo, de siempre echar la culpa a terceros en vez de afrontar el reto que se quiso asumir, ¿ya? Entonces sí, desde hace unos años acá por lo menos hay foto, porque hace años en el retorno a la democracia no había ni foto entre el saliente y el entrante. No sé si usted se acuerda que hace años hasta escupitajos le tiraban a los expresidentes de la República que iban a las posesiones del mandatario entrante. Así que por lo menos hace unos años hay de mala gana foto protocolar. Y ahora, y eso es un tema de cultura democrática, porque eso no está en ninguna coma ni en ningún artículo de ley, la predisposición de hacer esto de forma transparente. Y esto va de la mano y sin perjuicio de que todos los mandatarios, cuando terminan por año su gestión, tienen que rendir los informes de labores a la Asamblea Nacional, a los Congresos de la República. Eso es lo normal. Salvo Lenín Moreno, creo que se demoró 9 días, pero creo que se olvidó que tiene que entregar el informe del último cuarto año. Nosotros estamos igual preparados, igual se está haciendo ese trabajo que va, insisto, de la mano con la entrega de información a medida que el gobierno entrante la vaya solicitando. Aquí hay un ejercicio de transparencia, que no hay ningún problema al respecto. Parte de esa documentación también será el libro que está preparando el presidente Guillermo Lasso sobre los logros de este gobierno. Pero sin duda alguna, siempre se presenta un informe al Congreso anteriormente, ahora a la Asamblea. Y todos los gobiernos, ahora me ha sorprendido la sorpresa que ha causado. Yo tengo, o sea, que me gusta la historia, tengo de todos los presidentes. Le ofrezco uno que se llama Pensamiento de Oro. Todos los presidentes, todos los gobiernos, hasta Alfredo Palacio tiene. Fray Alarcón también, todos. Hacen un libro donde ponen, y este gobierno tiene pleno derecho a que el gobierno diga que ha entregado 8.000 viviendas gratuitas, que ha entregado 18 escuelas para más de 2.000 alumnos cada uno a lo largo y ancho del país. Informe de las obras que han hecho, las gestiones, la vacunación, de la nutrición. Todos los gobiernos lo hacen. Veo que hay sorpresa de que este gobierno también lo haga, ¿no? Por si acaso. Eso va parte del informe de la Nación. Había la sorpresa también cuando se anunciaba emular lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? También. Dejar la carta Todo el mundo en se sorprende. De las En recomendaciones. muchos países se hace eso, en Colombia también. Se entrega una carta que es personal. Años después, en los archivos nacionales de Estados Unidos, se dice qué fue lo que puso. Un tema de delicadeza, cordialidad cívica le denominan. Pero aquí, claro, pues, aquí es un poco distinto, llama la atención. A mí me llama la atención que les llame la atención. ¿Usted, ministro, considera que si cumplía con los 4 años de mandato, podía cumplir con todas las ofertas de campaña? Pero por supuesto con muchísimos más, sin duda alguna. Usted ha hecho un buen análisis, por eso es que yo soy frío en mis conceptos. Se han hecho muchas cosas, se pudieron haber hecho más, faltaron muchas cosas, sí. Yo lo que critico, y obviamente hago de vocería y no me voy a dejar amilanar, es esos populistas que dicen ni una sola obra, nada. Aquí no pasó nada y encima ponen mote, aquí el peor gobierno. Señores, eso no se lo... Ya cuando esto se calme, después de las campañas, se van a dar cuenta. Claro, en 4 años es más que 2 y medio en temas de realización fundamentalmente de obras. No le estoy contando que, por ejemplo, mañana el presidente va a entregar 300 casas gratuitas para madres solteras en el cantón Naranjito, provincia del Guayas. Pero claro, para la narrativa
whatsappera, cero, no hay nada, nunca han hecho absolutamente nada, ni un solo hospital, ni una sola escuela. Y eso es demagogia. Señor ministro, si hay obras, entonces debemos entender que falló la comunicación. Ha habido errores, principalmente al principio del gobierno, y después se mejoró ostensiblemente, pero bueno, así es la democracia. No hay por qué preocuparse, una cosa es la acción de gobierno, otra cosa son las opciones electorales. Lo importante es que se ha tratado de actuar con responsabilidad. ¿Qué opina de el presidente electo Daniel Noboa Asín, joven empresario que dejó atrás a políticos tradicionales y organizaciones políticas también tradicionales? Meritorio, absolutamente lo que ha conseguido. Es una clara expresión del pueblo ecuatoriano, un triunfo nítido, inobjetable, tiene grandes desafíos por delante, se ve que tiene una vocación de servicio y eso es bueno, que más personas se comprometan en la política, dejen solamente de criticar y pasen a la acción, tanto del sector público como del sector privado. Y en lo personal yo tengo cierta tranquilidad porque recordemos, yo tengo 8 meses en esta cartera de Estado. Cuando tomamos la decisión constitucional de zanjar la crisis política, aquí pues los agoreros del desastre decían que esto de aquí pues como una guerra civil. Así anunciaban algunos asambleístas, gente en la presidente electo. Es decir, en la misma democracia, con los problemas de la democracia, se solucionaron con más democracia. Porque algunos sí saben cuál era la solución que proponían. No solamente incendiar las calles y no prendieron ni un fósforo ni ellos mismos, sino poner a inclusive de presidente de la República, señor Saquicela. Entonces, qué bueno que la solución democrática que nosotros propusimos a la crisis conllevó que haya un presidente legal y legítimamente elegido. Finalizado este encargo que le ha dado la nación como ministro, ¿qué va a pasar políticamente con usted? Escuchábamos de un analista el fin de semana de varias de las deficiencias que ha ido teniendo su ex agrupación política y dice una de las grandes pérdidas ha sido su ausencia. No lo había escuchado. En todo caso, yo tengo bastantes años en el servicio público. En mí esto no es un accidente, es una vocación y yo voy a seguir al pie de esto. Me voy a seguir preparando esta vocación, como yo le digo, se encuentra intacta y vamos a seguir trabajando al respecto. Terminaré una función como ministro de Estado en las próximas semanas, pero el servicio público y la política está ahí. ¿Podría regresar al Partido Social Cristiano, doctor? Difícil. No creo que ni ellos quieran. ¿Participación en política activa, sí? Tengo 25 años de servicio público, de lo cual la política es parte. Estará en las elecciones del 2025. Estamos todavía cerrando el proceso electoral del 2023. ¿Está viendo otras opciones de organizaciones políticas? Insisto, conmigo el país puede contar. Vamos a ver cuál es la mejor vía para yo prestar mis servicios. Si el presidente Noboa le pide su colaboración. Yo no puedo especular, eso no ha pasado, creo que no va a pasar y el presidente electo tiene el derecho a formar gabinete con gente nueva, en una mezcla de experiencia y de juventud. Yo he cumplido una etapa del cual me siento con mi conciencia tranquila, profundamente democrática, mientras otros no lo fueron, conspiradores a tiempo completo. Ni siquiera les interesaba el sueldo porque son unos adictos al billete. Así que cerremos esta etapa y veremos cuál es la siguiente. Su mensaje al país, doctor. La democracia en el Ecuador ha triunfado. Hay grandes desafíos de por medio para todos. Creo que la situación grave y compleja que vivimos, por ejemplo, en materia de seguridad, debe sobrepasar las coyunturas y ojalá que exista una unidad de propósitos de todas las fuerzas políticas, del Estado y de la sociedad civil para enfrentar este flagelo del crimen organizado. Con eso me quedo, doctor. Le agradezco por su tiempo. Gracias a ustedes.